Un saludo muy cordial para todos los que nos acompañan el día de hoy. Estamos muy contentos de que hayan sintonizado esta programación. Esta mañana tengo conmigo a el hermano Biaggi, el pastor Biaggi. Es el presidente de la división euroasiática. Tengo también conmigo a Mario Veloso, el doctor Mario Veloso, quien creo que está jubilado, pero creo que está más activo ahora que antes de jubilarse. Tengo también a Daniel Scarone, que... ¿Tú estás jubilado, Daniel? No. Todavía no está jubilado, Daniel, pero es un amigo de hace muchos años, trabaja en la Conferencia de Michigan. Y esta mañana vamos a hablar sobre el tema la hermenéutica y la ordenación de las mujeres. La palabra hermenéutica sencillamente significa principios de interpretación, cómo interpretamos la Biblia. Y quiero comenzar haciéndole unas preguntas al doctor Mario Veloso, porque él tuvo mucho que ver con escribir el documento que se conoce como el documento de Río en 1986. ¿Podría, doctor, darnos un poquito de historia en cuanto a ese documento? La historia del documento tiene sus raíces más o menos distantes en el tiempo con respecto a 1986, que fue cuando se escribió, y comenzó, digamos, con prácticas que se iniciaron en la Iglesia Adventista en cuanto al uso de métodos que no eran exactamente los que la Iglesia había seguido a través del tiempo. Desde 1930, cuando los primeros graduados de universidades no adventistas comenzaron a realizar actividades en nuestros seminarios, en los colegios, a enseñar, se incorporó el método histórico crítico. Venían de las otras universidades, en esas universidades prácticamente te lo imponen, si no lo aceptas te castigan con las notas que vas sacando, las aprobaciones, así que prácticamente se habían habituado muchos de ellos a utilizarlo, especialmente porque cuando fueron a estudiar ya iban sin una comprensión clara de la cuestión, aunque la Iglesia Adventista había venido practicando su método gramático histórico desde los tiempos de Miller. Pero no estaba escrito. Había algunas cosas escritas por Elena de White en relación con lo que Miller había adoptado como principios de estudio, y lo habíamos incorporado y lo practicábamos, pero no lo habíamos enunciado. Entonces no estaban preparados para enfrentar esa situación y se incorporó en ellos algunos consciente y otros subconscientemente. Tuvieron el campo prácticamente a su disposición durante todos esos años hasta la década del 60, en que nadie controló a nadie y nadie decía lo que estaba haciendo. Por lo tanto, ellos llegaron a la conclusión de que el método de la Iglesia Adventista era ese. Por eso que después de 1986, al año siguiente, la primera reacción, digamos, de los eruditos adventistas al voto de Río fue un documento que se titulaba Blame It to Rio. Es decir, échale la culpa a Río. Y en ese artículo decía que la Iglesia Adventista se había desviado y se había tornado fundamentalista. Y la acusaron de fundamentalismo por causa del documento de Río. Y ese documento, todo lo que hacía era escribir lo que ya habíamos venido oficialmente aceptando y lo que Elena de White decía, y si ustedes leen el documento de Río, está lleno de referencias a la Escritura y a Elena de White. Así que no era que en ese instante la Iglesia tomó un camino, sino que siguió su camino.
Usted fue uno de esos y- de los arquitectos del documento, ¿verdad? Bueno, decir arquitecto es mucha palabra porque, tú sabes, arquitecto es el que origina los planos, hace toda la cosa, y yo no llegué a esa dimensión porque eso más le correspondería a la gente del BRI como tal. Pero sí participé. Y participar es una cosa un poco más como diría, yo no fui el protagonista. El protagonista realmente es George Reed. Él dirigía el BRI entonces, aunque estábamos muy cercanos, trabajábamos muy cercanos, toda la vida fue así con George, pero él fue el que arquitectó toda esta cosa. Entonces, yo tengo otra pregunta. ¿Qué motivó que se preparara ese documento en 1986? ¿Nuestros eruditos será que estaban empezando a usar el método histórico crítico o una forma modificada de ese método? Bueno, había comenzado el problema de la ordenación de mujeres. La primera reunión o la primera comisión que se nombró fue en 1968. Después, en la década del 70, se agregaron comisiones de estudio y en la década del 80, y la reacción que había a favor de la ordenación venía a caballo del método histórico crítico. Y entonces se tomó conciencia de la penetración que había en el uso y aceptación del método. Y por eso que en el 86 se buscó un modo de especificar, este es nuestro método. O sea que el documento de 1986 está directamente relacionado con el asunto de la ordenación de las mujeres. Efectivamente. Quizás sería bueno para las personas que están comenzando a sintonizar el programa, Esteban y Mario, informar acerca de dónde comenzó, por ejemplo, este problema y cuáles fueron los antecedentes del proceso de interpretación, porque hay dos líneas de interpretación en controversia. Y posiblemente, para beneficio de los que están sintonizando, debiéramos explicar, y creo que el doctor Veloso es la mejor persona de las que tenemos en el panel, como para poder hacer una distinción entre el trasfondo histórico del método histórico crítico con sus raíces de la interpretación en Alemania, etcétera, y lo que significa el histórico gramatical, de tal manera que nuestros televidentes puedan sintonizar y entender cuál es el proceso en riesgo aquí. Bueno, cuando se comenzó la tendencia liberal en la teología en Europa, y naturalmente Alemania fue siempre el lugar donde todas las cosas se comenzaron en materia de teología moderna, no tiene esa honra Estados Unidos, sino venía de Europa, donde el protestantismo ya había pasado de su primera parte bíblica, ha llegado a la Biblia y entraron los elementos críticos. Cuando hablamos de crítico, este término significa predominio de la razón como máxima autoridad para determinar cualquier cosa, no solo el texto bíblico, sino cualquier cosa del conocimiento. Entonces, allí, esto que estaba ya en las otras áreas pasó a la teología. Y posiblemente quizás sería prudente añadirle el elemento de que el texto de la Biblia comenzaba a ser tratado en el mismo nivel que los textos de la literatura, en el caso de Alemania, de las obras de Goethe, de las obras de Shakespeare o de las obras de Cervantes, y la misma crítica que se aplicaba a la literatura, digamos, común y general de los diversos pueblos, se aplicaba ahora y se la transfería a la Biblia sin distinguir elementos, grados de inspiración, revelación, y ese proceso quedaba eclipsado, por ponerle una frase. Claro, como estábamos diciendo,
este método estaba aplicándose en todas las actividades del pensamiento humano. Hasta ese momento no había entrado en la teología, pero también se traspasó. Porque siempre viene así. Algunos avanzados entran a incorporar elementos culturales en la teología y después poco a poco se van sumando otros. En una generación tímidamente se toman algunos elementos y generalmente los primeros dicen esto no va a ir nada más que hasta este punto. Y después para el futuro nosotros no vamos a entrar en nada más que hasta este punto. Eso comenzó así. Todos marcando una frontera, no vamos a pasar más allá de tal punto. A eso se refería el documento cuando dijo que ni siquiera se debe usar en forma modificada. Exactamente, por eso se incorporó el elemento de no el método histórico crítico, ni cualquier modificación, porque en ese instante se hablaba no del nombre, que estaba simplemente como una especie de tabú, no se podía hablar del nombre. Entonces, el criterio de que si hay una modificación es lo mismo, porque es lo mismo. No, cuando nosotros vamos a tomar solamente el pie de un ser humano, estamos tomando todo el ser humano, aunque digamos, no, yo solamente toco el pie, o solamente toco la mano, no estoy tocando al ser humano entero, pero una parte se lleva el todo, y con el método histórico crítico es lo mismo que con el rock hoy. Es invasor. Tú tomas un poco del rock y se te viene todo encima. Tomas un poco del método histórico crítico y se te viene encima todo. Entonces no hay aquí esa posibilidad de modificaciones. Entonces, así empezó en Europa y se desarrolló con toda la teología liberal que vino. Quizás sería bueno en este punto, Steve y los demás, Pastor Biaggi, hablar un poquito en esa misma línea de cómo el método histórico crítico trata el texto. Por ejemplo, lo que es Isaías, el Deutero-Isaías, lo que es el Deuteronomio, lo que es el Prieter Codex, lo que es el Yavista, lo que es el sacerdotal, etcétera. Porque dentro de nuestra iglesia la realidad es que esos aspectos nosotros no los conocemos, no los hemos visto, pero aquellos que están familiarizados con las corrientes histórico-críticas, sí, y definitivamente tenemos que alertar a nuestros hermanos que a través de esa visión es que comienza a descomponerse al texto en su análisis. Bueno, es bueno completar el cuadro. Estábamos diciendo que la razón se torna la autoridad de todo lo que analiza. Pero hay otro elemento que va a conjugarse con lo que Daniel está planteando. El hecho de que desconoce la intervención sobrenatural de Dios en la vida humana. Absolutamente, ese es el problema. En todos los aspectos de la vida humana. Lo milagroso queda fuera. Lo directamente actuado por Dios en la historia queda fuera. Es decir, para la razón humana eso no tiene forma de explicarse. Y si no lo puede explicar, tampoco puede comandarlo. Y si no lo puede comandar, entonces lo deja fuera. Porque este criterio de control de la razón es absolutista. Si decimos que la razón va a controlar, lo controla todo y sin cuestionamiento, es absolutamente absolutista. Entonces, de ese modo, entramos en todo este análisis de la literatura secular a la literatura sagrada que estaba aludiendo Daniel. Y aquí quizás es bueno añadir el punto de que al ingresar ese tipo de análisis, ya la inspiración muere. Obvio, que toda palabra es inspirada natural por Dios. Cuando Pablo le dice a Timoteo, ya definitivamente no tiene efecto, no tiene sentido, porque queda el texto en la inspiración humana. Es una visión humanista. Se sustituye todo lo que es teológico
para reemplazarlo por toda una visión que nace y se desarrolla en un planteamiento humano. Claro, y desde ese punto de vista entonces se empieza a buscar qué fue el origen de este texto, dónde se originó, porque si no se origina en Dios, no dicen, no, debido a que esto no se originó en Dios, vamos a buscar el origen. No dicen esa primera parte. Simplemente van a decir, este texto tiene un autor que fue Yahvé. O este otro texto fue Elohim, porque es el nombre que se repite mucho en esos textos. Entonces, hay un texto yavista, hay un texto elohista, y sigue la clasificación de las fuentes de los textos. Esas fuentes no están referidas en ninguna parte en la Biblia, ni fuera de la Biblia. Son creadas por la razón humana. El supuesto en este caso es que ha habido una redacción ulterior por redactores que utilizaron terminologías como la palabra del nombre de Dios, el chavista, el elohista, con otra preferencia de ese redactor. Y entonces cuando aparecen todas las partes de santuario, eso fue redactado por un redactor, disculpando la redundancia, que tiene un antecedente sacerdotal, el Prieter Codex, que le llamaban en el idioma alemán. Pero finalmente el texto, como inspiración, muere, y el hecho de la presencia del texto es lo único que queda como para poder ser analizado. Ahora, fíjense ustedes, toda vez que empezamos a buscar orígenes de textos bíblicos en otro lugar, en cualquier lugar que lo busquemos, estamos diciendo, no se originó en Dios. Claro. Y ahí se descarta lo sobrenatural. Descartado lo sobrenatural, la razón humana es la que domina el panorama. Fueron muy precavidos y cautelosos los teólogos en ir omitiendo los nombres que los identificaban con las tendencias. Inclusive cuando empezaron a entrar en la iglesia adventista, ellos tampoco se referían al método histórico crítico, ni hablaban de crítica de las formas, ni crítica de las fuentes. Estos nombres no los utilizaban. Y cuando alguno de nosotros denunciaba que, pero escuchen, de esta forma estamos entrando en la crítica de las fuentes, se daban por ofendidos. Era en el acto una reacción de ofensa, que tú no eras cristiano, que tú no identificabas al adventista con otro que no es adventista, y nosotros no tenemos nada que ver con eso, absolutamente nada. Era una negación de la fuente real de donde venían esas posiciones. Y por eso que entonces se hizo imperiosamente necesario tener un documento escrito. La preparación del documento escrito no fue fácil por causa de todas las influencias que había en el ambiente académico. Y ya el ambiente académico había en otras ocasiones alterado documentos, no digo clandestinamente, sino participando en el proceso, y este documento también era un objetivo de modificación. Pero no fue posible. ¿Y cómo reaccionaron los miembros del comité ejecutivo? ¿Fue el voto unánime o hubo...? El Concilio Anual de Río de Janeiro tuvo la ventaja de, por estar fuera de los Estados Unidos, no contó con la presencia abundante de los eruditos de Norteamérica. Sí estaban los administradores, pero en aquel tiempo los administradores de la iglesia todavía consideraban que ellos tenían el poder de controlar a los eruditos. Y muy a menudo lo ejecutaban ese poder. Andando el tiempo yo percibí que los eruditos fueron adquiriendo más poder y más poder. Y de repente nosotros estamos en una situación en la cual los eruditos creen tener todo el poder. Y que los administradores
tienen que aceptar la sabiduría de los profesionales de la teología. Cuando en esta iglesia el profesional de la teología nunca fue en el pasado una persona de influencia. La iglesia adventista la formaron la gente de publicaciones, la gente de la administración, todos los niveles de la administración de la iglesia, y los evangelistas. Esos eran las tres fuentes de expresión del poder de la iglesia. Publicaciones, tomando en cuenta las casas publicadoras, los directores de publicaciones, los colportores, todo ese equipo entero, escritores y demás. Esos tenían una gran influencia en la iglesia adventista. Y los administradores, obvio. Al principio tenían una fuerza los administradores porque los administradores eran los que nombraban a los profesores y los profesores se cuidaban un poco de los administradores porque tenían el poder de removerlos. Pero andando el tiempo se tornó una especie de cultura interna en la iglesia. Como ahí en el mundo secular hablamos de políticamente correcto, entró un criterio parecido dentro de la iglesia y era políticamente correcto no hablar mal de los eruditos. Criticarlos mucho menos. Y andando el tiempo, el administrador fue perdiendo la capacidad psicológica, no el conocimiento, porque ellos tienen el conocimiento. Porque los que leen su Biblia saben. No necesitan ser doctores en teología para entender la Biblia. Porque si no, nadie se salva. En realidad, y sin hablar mal de los doctores en teología, que yo estaría en ese caso desprestigiándome a mí mismo, nosotros tenemos más dificultades para entender el texto bíblico que el hombre común del pueblo. Precisamente por todo el aparato crítico en el cual hemos estado metidos e influidos. Algunos se dejaron influir y otros resistimos. Pero, de todas maneras, el pueblo nuestro, el pueblo adventista, ese pueblo sencillo, que lee su Biblia cada día, que estudia la lección de la escuela sabática cada día, que va acumulando a través de los años el conocimiento genuino de la Escritura, ellos leen la Biblia y tienen resuelto el problema. Sea urbano o de cultura indígena en el fondo de un campo. Yo he encontrado una sabiduría adventista muy transparente en el conocimiento de la Escritura. Yo he encontrado pueblos indígenas en el altiplano del Perú que me dieron lecciones claras de lo que una iglesia puede hacer en una situación de emergencia y que lo que hace en una situación de emergencia, si lo quiere transformar en regla, comete delito. Pero en la emergencia no. ¿Qué dije? ¿Es sabiduría aquello? Bueno, evidentemente hay una sabiduría que te dice que hay circunstancias en las cuales tú tienes que apagar el incendio aunque no seas bombero. Pero después que apagaste ese incendio, no vas a poder decir, yo estoy ahora empleado de bombero y me pagan el sueldo. Es decir, hay cosas que la sabiduría simple del que lee la Escritura le resulta claro todo, y otra dificultad que tenemos que admitir, el erudito tiene que responder a toda una serie de exigencias académicas que al fin de cuentas lo entrampan. Y eso ha habido con respecto a estos documentos. Quizás sería bueno distinguir aquí en el proceso histórico entre erudito y erudito. Creo que hay un erudito en el sector donde la iglesia está naciendo y otro que está en los 1900 y ya en el 2000 con un antecedente de estudios bajo la influencia de la alta crítica, porque originalmente no estuvo, y debemos distinguir ese aspecto. En el erudito que, digamos, está en esa etapa y que es un erudito bíblico, no teológico, porque la distinción de lo bíblico y lo teológico es bueno hacerla para que no se confundan algunos de los elementos, porque hoy la vemos también, y justamente esa es la controversia que también nosotros tenemos
en este tiempo, porque el erudito, al ser acreditado por universidades que vienen con un background en el cual la alta crítica predomina y luego tiene que trabajar dentro de una iglesia adventista donde no sigue el método de interpretación que la alta crítica dicta cátedra dentro de ese círculo, hay técnicamente un choque de dos corrientes de interpretación inherentes, porque una depende más del concepto de que la Biblia es inspirada por Dios y Dios es activo en la transmisión de la Biblia, y el otro no. Efectivamente, yo creo que la diferencia entera está dada por Cristo mismo. Si quisierais hacer la voluntad de Dios, conoceréis de la doctrina. Para mí esa es la regla de oro de la interpretación. Cuando nosotros buscamos que nuestra determinación o nuestra posición teológica esté en armonía con la voluntad de Dios, vamos a encontrar el camino y las formas de entender la Escritura. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a estar acompañando ese proceso. Cuando el Espíritu Santo no lo acompaña, y Elena de White es completamente abundante en estas expresiones, si el Espíritu Santo no está, no hay cómo entender la Escritura. Y entonces yo puedo decir que el Espíritu Santo me está acompañando, pero si demuestro no entenderla, entonces no me está acompañando. Simplemente así de sencillo. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos que ir trabajando el espíritu nuestro. Los que estamos en la academia, tenemos que dejar que el espíritu actúe en nosotros y no permitir que establezcamos barreras contra la acción del espíritu en el texto bíblico, de acuerdo a cómo el texto bíblico está. Cuando comenzamos a inventar explicaciones que nosotros las creamos, entonces ya estamos cerrando la puerta a la acción del Espíritu. Sí. Doctor Biaggi. Eso es lo que iba a comentar, porque finalmente el objetivo de este programa es para bendecir a todos nuestros hermanos y hermanas que fielmente desean venir a la palabra del Señor para conocer cuál es la voluntad divina para sus vidas. El Espíritu de Profecía dice que en los tiempos finales enfrentaremos tempestades en el mundo de las ideas, como los cuadros que nos ilustran aquí. Y Cristo tiene que ser el piloto de la embarcación de nuestra vida y de nuestra iglesia como tal. Cuando el texto bíblico nos indica de que tendrá que prevalecer la fe en la vida de cada uno de nosotros, la fe incondicional y la confianza en nuestro Señor. La fe, dice el apóstol Pablo, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. De ahí que fue importante tomar estos minutos para describir la historia de estos principios de hermenéutica para que podamos distinguir cuál es la voluntad del Señor, cuál es la voluntad del Señor en su palabra, y que cada uno de los niños de nuestra iglesia, los jóvenes de nuestra iglesia, los adultos de nuestra iglesia, al leer la palabra del Señor, puedan, a través de la iluminación del Espíritu Santo, que fue el autor de la Sagrada Escritura, decirnos cuál es la voluntad del Señor y de esa manera ayudarnos en el desarrollo de nuestra vida espiritual. Amén. Que es finalmente lo que tiene trascendencia eterna. Amén. Juan 17:3, y conoceréis 17:3. Y en esto consiste de la vida eterna, en conocerte al único Dios verdadero y a quien tú has enviado. Y la única revelación que tenemos, o una de las más importantes, es a través de la palabra escrita. De ahí que el enemigo quiere luchar para que nosotros no entendamos exactamente cuál es el mensaje de Dios para mi vida. Pero ¿se acuerdan lo que dijo Cristo? Porque de los niños, de los tales, es el reino de los cielos. Como decía Mario, cualquiera, un niño puede entender lo que Dios revela. Y creo que es fundamental para toda nuestra hermandad. Sí. Nosotros los adventistas siempre hemos creído en la unidad de la Biblia. Creemos que el Espíritu Santo, como Él fue el que supervisó la composición de la Biblia, que nosotros podemos conectar diferentes textos uno con otro para dilucidar el significado de la Biblia. Es decir, nosotros no disecamos la Biblia,
El método histórico crítico tiene la tendencia de decir, bueno, este texto hay que entender solamente ese texto solo. No podemos conectarlo con otros textos bíblicos porque hay que tomar estrictamente el marco en que fue escrito. Quería preguntar al doctor Veloso, ¿cómo funciona el método histórico gramatical? Hemos hablado mucho sobre el método histórico crítico, pero ¿cómo una persona que quiere estudiar la Biblia, cómo usa ese método histórico gramatical? Bueno, nuestros principios y cómo se ha entendido el método histórico gramatical, que no es solamente de adventistas, de paso no lo inventamos nosotros. Nosotros nos apropiamos de él y le agregamos lo que Elena de White nos dice como orientación. Este método considera el texto como está. Lo que el texto en una lectura directa te comunica, ese es el contenido del texto. Esto ha sido muy criticado por el grupo que aplica la razón, porque entonces dicen que es un estudio superficial. Y es muy fácil dar un paso más y al que estudia así, a quien le estamos llamando de estudiante superficial, acabemos diciendo que es un ignorante. Entonces ignora. Y si ignora y lo hace por este método sencillo, entonces es por desidia. No se ocupan en estudiar en profundidad. En cambio ellos sí estudian en profundidad. Y todos los otros no estudian en profundidad. Esto ha sido otro elemento de esa política correcta que ha estado en el ambiente, que no se podía decir, no, ustedes están equivocados en eso. No es cierto que nosotros no estudiamos la Escritura. Nosotros la estudiamos tanto como ustedes, no más que de otro modo. No se podía decir porque eso era una crítica. Eso no era cristiano. Entonces tú estás criticando a tu prójimo, tú estás desprestigiando a tu prójimo y eso está vedado. Entonces no se podía ni siquiera hablar. Esa situación nos coloca a nosotros en una especie de impedimento a la libertad de expresión. Es una coerción que se ejerce sobre el grupo que quiere aceptar la Escritura como viene. Y de esta forma entonces se toma el texto en su significado directo y luego la Escritura se interpreta por sí misma. Esto es parte del método gramático histórico. La Escritura es una unidad y se interpreta por sí misma. Lo que en un texto parezca no fácil de entenderse, se busca en otro texto de la Escritura y ese texto aclara el significado anterior y se va trabajando el texto internamente como una unidad total, como que fue inspirado por Dios, y si fue inspirado por Dios, lo que aquí parece complicado, en otra parte lo aclara. Es un método tan serio, digo yo, más serio que el método histórico crítico. Porque en el método histórico crítico yo no necesito hacer el estudio de la Escritura para encontrar una explicación a este texto, yo me lo invento. Ni siquiera hay que orar. Sí, yo me lo invento y en ese caso es más fácil, es más superficial si se quiere. ¿Por qué? Porque yo tengo que crear, y crean sistemas, colocan descripciones de textos que no están en la Biblia para nada, estructuras completas de pensamiento que no hay una referencia en la Escritura. Eso hace el método histórico y crítico. En cambio, el método gramático histórico analiza todos los textos. Dos cosas importantes aquí. Al analizar un texto, tomamos en cuenta dos elementos: las palabras escritas, con su estructura y el idioma, digamos, todo, y el contenido. Nosotros como adventistas hemos tenido muy claro que el contenido es la inspiración de Dios. Y que las palabras y la estructura del idioma que esté en el cual se comunica el contenido, eso fue contribución humana. Y hay una
conjunción de lo humano con lo divino en el texto. Bueno, ustedes observarán que el método histórico crítico se ocupa del texto, no se ocupa del contenido. Reestructuran el texto, hacen análisis que permiten modificaciones del texto, ya sea por utilizando el recurso de los manuscritos, que hay una variante en el manuscrito tal y otra variante en aquel otro, y entonces la variante que concuerda con mi concepto, esa es la que tomo para el análisis del siguiente, y no voy a la, digamos, ni siquiera en muchos casos va a la mayoría de los textos originales que se conservan, sino que alguna excepción que hubo, ese concordó con nosotros, eso lo tomamos. Y ahí va un trabajo aparentemente científico, también llamado científico, pero ese método científico elaborado de esa manera no es de fe. Y lo que no es de fe Es pecado. es pecado. Esto es serio, no es una cosa así muy sencilla. Esto es muy serio. La determinación del método determina la comprensión del texto y del contenido del texto. Por lo tanto, está de alguna forma modificando el contenido inicial, que fue lo que Dios quiso revelar. Y esto viene haciéndose sistemáticamente, con todas las implicaciones que esto tiene, negativas, por cierto. Ahora, cuando digo todo esto, no quiero dar la impresión de que todos los eruditos adventistas están metidos en ese sistema. Muy lejos de eso. Y más, yo diría, es una minoría pequeña, que en este país pareciera ser abrumadora mayoría. Porque gritan más duro. Porque sí, ese es un punto, y porque aquí en Estados Unidos hay un cierto modo de estudiar la Escritura que se ha generalizado en muchos eruditos. Pero acuérdense, estudiantes formados en teología en el mundo adventista fuera de Estados Unidos hay muchos más que dentro de Estados Unidos. Sí. Muchos más. Nosotros en Estados Unidos vamos a contar con dos manos y se nos va a acabar la cantidad. Fuera de Estados Unidos vamos a tener que pedirle las dos manos prestadas a muchos para poder contar los que hay, y les voy a decir, un 90% de esos, para ser generoso con el otro lado, están en la lectura correcta de la Escritura. Como nuestra iglesia aprobó la hermenéutica. Con la hermenéutica aprobada en 1986 y con lo que usaba Guillermo Miller y con lo que recomendó Elena de White. Entonces, aquí este uso del método gramático histórico no desconoce las palabras, el idioma, por eso es gramático, pero no le da a las palabras más que la dimensión humana del contenido de la Escritura. Nosotros analizamos el contenido. ¿Por qué tomamos en cuenta las palabras? Porque cuando nos ayudan a entender el contenido, si hay cualquier confusión de contenido, pero resulta que normalmente no hay confusión de contenido. El contenido del texto con las palabras que están en el texto está claro. Todo el recurso crítico en el uso en el análisis del idioma es solamente para transformar lo milagroso del contenido de esas palabras en humano, como puro análisis de texto escrito y no como una comprensión del pensamiento revelado por Dios. Creo que también están los otros elementos que es bueno tenerlos en cuenta, y es la distinción de los estilos literarios cuando son figurados, por ejemplo, en los casos de poemas, poesías, etcétera, que nosotros encontramos en la literatura cercana a la sapiencial en el Antiguo Testamento, y que nos ayudan a entender el texto desde otra perspectiva.
De hecho, la diferencia de estilos literarios también tiene que ser tomada en cuenta, y en la sección gramático-histórica nosotros admitimos todo eso y lo estudiamos. Claro, recibimos la acusación de que no lo tomamos en cuenta, pero es una acusación gratuita, muy gratuita, y yo diría hasta irresponsable, porque ellos saben que sí lo tomamos en cuenta. Y cuando acusan, no es porque no lo estemos haciendo, sino es por desacreditar. Entonces, el que está en esa línea es ingenuo, es ignorante, es indolente, es poco inteligente, entonces no hay... Esa es la imagen que quisieran establecer para el estudiante serio de la escritura. Y por el otro lado, la otra imagen del método que produce el método histórico crítico es que es un modo científico de estudio de la escritura. Entonces, si le agrega la palabra científico, ya inmediatamente se lleva todo el prestigio de la ciencia encima. Que las ciencias son rigurosas, son técnicas, son verdaderas y todo lo demás. Oye, me parece semejante a otro asunto que hay en las noticias, y es que todos los que son creacionistas son considerados ignorantes por los científicos, porque ellos dicen: nosotros somos los científicos, nosotros sabemos y tenemos disciplina y estudiamos con cuidado, mientras que ellos sencillamente aceptan el creacionismo por fe. Algo semejante a eso. Eso es absolutamente semejante, porque todos los aspectos del humanismo son semejantes a sí mismos, y en lo que está contrario a Dios también son semejantes. Quizás sería bueno que nuestros hermanos conozcan que la forma de interpretar tradicional, que es la histórico-gramatical, tiene en cuenta el texto, tiene en cuenta el contexto, tiene en cuenta el estilo literario, el contexto del autor, las características del autor, el origen del autor. Si el autor está utilizando el griego, caso del Nuevo Testamento, si está usando el arameo o el hebreo, caso del Antiguo Testamento, el estilo de vida que reinaba en ese momento, que impactaba las características del autor, las fuentes que pueden conectarse, el caso, por ejemplo, que Daniel cita o se conecta con las profecías de Jeremías, la interrelación que hay entre los autores bíblicos en ese tiempo, la historia, el periodo histórico en el cual está ocurriendo el hecho, de tal manera que no aparezca lo anacrónico. Es decir, hay elementos de la aplicación en el método histórico gramatical que son minuciosamente científicas sin que se le llame científica, porque está aplicando los estilos de interpretación que son rigurosos para poder entender, y que está siguiendo las mismas pautas que en otras disciplinas se sigue para poder entender textos antiguos. La geografía, la sociología, la cultura de la época, el tipo de conocimiento que hay, las formas de educación, la religión y la cosmovisión que en algunos momentos algunos de los autores pueden tener. Y es bueno ver ese paneo de tal manera de que uno comprenda que no estamos del lado del sector tonto de la visión. No, hay todo un background que es muy importante tenerlo en cuenta, y que cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento vemos que eso fueron lo que siguieron los autores del Nuevo Testamento en su relación con el Antiguo Testamento. Y ahí está el flujo de unidad que hay en lo que llamamos Biblia. Y los pioneros cuando formularon la teología adventista en grupos de estudio, hasta donde yo sepa, muy poco de ellos tenían una educación teológica, tenían doctorado, se sentaban alrededor de una mesa, le imploraban al Señor, y luego estudiaban usando el método histórico gramatical, y como resultado descubrieron las doctrinas distintivas que tenemos como iglesia. Claro, ahora hay un hecho. Ellos eran sin formación teológica. Como también decimos, los discípulos eran ignorantes galileos. Pero ignorantes eran antes de encontrarse con Cristo. Después que se encontraron con Cristo, yo quisiera a cualquiera de los doctores, incluyéndome a mí, que nos muestre un currículo tan exhaustivo como el que siguieron los apóstoles bajo la conducción del maestro de Galilea. Amén. Todo el conocimiento que estuvo disponible para ellos,
toda la sabiduría que había, porque una cosa es el conocimiento y otra es la sabiduría. Todo estaba a disposición de ellos las 24 horas del día. Nosotros vamos a clase para sacar un doctorado 12 horas por semana, cuando es programa muy pesado. Ellos estaban 24 horas por día con el maestro. Y me van a decir ustedes que 24 horas por día, después de un curso de 3 años y medio, los va a dejar ignorantes. Si nosotros a veces les damos un seminario a la gente de 50 minutos y creemos que ahora están instruidos. Hay aquí unas cosas muy grandes y muy valiosas en el proceso de estudio, estudio gramático histórico, porque también nosotros entramos en todos los aspectos. La diferencia está en que nosotros utilizamos la razón, pero no le damos a la razón el derecho de decisión. El derecho de decisión lo dejamos con Dios. Él decide. Y decide a través del texto y a través del espíritu. No a través de nuestra habilidad imaginativa. La imaginación nuestra no sirve para producir ningún elemento de decisión. Y especialmente si la decisión que vamos a tomar es contraria al texto bíblico. Exacto. Y creo que hay otro elemento, doctor Veloso, que es bueno recordar, y es que las presuposiciones que seguimos, porque las presuposiciones están dentro de la cultura, seguimos las presuposiciones que están inherentes a la Biblia. Y cuando esas presuposiciones son las que gobiernan la forma en la cual nosotros estamos leyendo, el Señor, el mismo que estuvo inspirando al autor, es el que comienza a conectar lector y lectura. Ahora yo quisiera llamar la atención a otra acusación que viene del lado del método histórico crítico. Dicen que nosotros consideramos que el texto no tiene errores gramaticales ni de lenguaje. Jamás hemos dicho eso los adventistas. Desde el tiempo de Miller. ¿Ni la hermana White? No, la hermana White no admite eso. Ella explica muy bien que el idioma es contribución humana y que el pensamiento es la contribución divina en la revelación. Eso lo sabe cualquier adventista en el mundo. No es un misterio de los eruditos. Eso yo lo sabía cuando aprendí el adventismo cuando era niño. Ya me enseñaron esto porque está en la cultura adventista, está en la mente de los adventistas en todas partes. Entonces, habiendo esta diferencia, nosotros tenemos que entender en forma clara que la Iglesia Adventista no puede aceptar la falta de errores verbales. La inerrancia verbal no es con nosotros. Está en otros círculos. Pero ¿qué pasa con los que quieren imponer el otro criterio? Simplemente pintan un cuadro negativo completo del que está en el método histórico gramatical, para que al ver ese ogro, bueno, claro, es espantoso, lo vamos a desechar inmediatamente, sin más análisis. Pero nada de eso que pintan es real. Nosotros estamos en otra cosa. Ni estamos por la desidia, ni estamos por la acusación, ni estamos por la vida fácil con respecto al estudio, no estamos desechando ninguno de los elementos que tuvieron algo que ver con la escritura del texto, ni históricamente, ni gramaticalmente, ni de la cultura de entonces. Lo que ocurre es que no le damos a la cultura el derecho de decisión de ninguna clase. Ellos le dan derecho de decisión. Y por eso que su método es cultural. Nosotros no admitimos ni el predominio de la razón, ni el de la cultura, ni el trabajo científico con el idioma del texto. Todo eso contribuye a aclarar el texto, pero no a tomar decisiones en cuanto al contenido del texto. Y el contenido del texto viene por vía del Espíritu Santo y por Dios.
Quizás aquí debemos aclarar por qué, porque la cultura no es la inspirada. Claro. El texto de la Biblia es el inspirado. Y en realidad el texto de la Biblia inspirado y la Biblia es un elemento modificador de la cultura y no viceversa. La cultura no es la que puede modificar la Biblia, sino la Biblia es la cultura. Ahora, y por esa razón estamos en el mundo, porque el mensaje es que el mensaje del Señor pueda transformar el mundo y su cultura. Ahora, más que el texto, lo inspirado fue el instrumento que Dios utilizó a la persona, a través de la cual comunicó la verdad divina. Esa persona es la inspirada. Elena de White dice que Dios no está a prueba en las palabras de un texto bíblico. ¿Por qué? Porque las palabras no son de Él. Él está a prueba con los contenidos. Y nosotros con los contenidos podemos entender a Dios y de hecho tenemos que reducirnos a los contenidos. A veces hay una palabra en el texto, en todos estos textos sobre la ordenación, hay una sola palabra que es la única que está en todo el texto bíblico del Nuevo Testamento y sobre esa sola palabra quieren hacernos una interpretación completa. No, señor. ¿Por qué? Porque una palabra suelta pertenece al diccionario, no a la exposición de un pensamiento. O sola. Sola. La palabra tomada del texto y analizada como palabra sola acaba llevándonos a cualquier lugar. Tenemos que analizarla, porque no se puede hacer otro modo el análisis no es palabra por palabra, pero en el contexto del contenido. Si, por ejemplo, está hablando de la autoridad de Cristo en Efesios y la palabra cabeza de la iglesia es Cristo, no podemos decir que está hablando de la fuente. La iglesia tiene su fuente en Cristo, cuando está hablando de la autoridad de Cristo en el universo entero. Entonces el texto de contenido está hablando de autoridad y ellos quieren hacer pensar que está hablando de fuente. ¿Por qué? Porque unas pocas veces en el idioma griego se utiliza la palabra kefalé para referirse a fuente, pero no es el caso en la Escritura. No. Entonces, como en la Escritura no está el caso, el contexto de contenido es el que nos debe determinar el significado de la palabra, y no al revés. O sea, es peligroso entonces imponer significados fuera de la Biblia a palabras bíblicas. Por cierto. Aclaremos el texto, el kefalé. Sí, esta hermosa cita del Espíritu de Profecía que dice que la Biblia es su propio intérprete. Debe compararse texto con texto. El estudiante debería aprender a considerar la Biblia como un entero y ver la relación que existe entre sus partes. Debería adquirir el conocimiento de su gran tema central, del propósito original de Dios para comprender la naturaleza de los dos principios que luchan por la supremacía y aprender a arrastrar su obra a través de las crónicas de la historia y la profecía hasta la gran consumación. Debería entender cómo se relaciona este conflicto con los dos aspectos de la experiencia humana, cómo en cada acto de su vida revela uno y otro de esos dos motivos antagónicos y cómo consciente o inconscientemente ahora mismo está decidiendo en qué lado de la contienda se va a encontrar. Eso está en la Educación, página 190. Me hizo recordar de la experiencia del Señor Jesús cuando le dijo a sus discípulos, yo no sé si un poco desanimado, porque Cristo vino del cielo para cumplir una misión redentora y dar su vida para redimirnos. Y en este esfuerzo de transmitir el mensaje para que los discípulos y los pueblos conozcan el plan de la salvación, y viendo que muchos se apartaban, Cristo, ¿qué le dijo a los discípulos? ¿Queréis iros vosotros también? Y el apóstol Pedro responde, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Que el Señor nos ayude para que podamos comprender la vida y el contenido del mensaje de Dios para la vida del ser humano. La hermana White tiene un comentario. Ella estaba muy al tanto de la alta crítica. Hay varios lugares en los escritos de la hermana White donde ella habla de la alta crítica. Quiero leer esta cita, es corta, la Educación 2.27.
Dice, hasta el estudio de la Biblia, según se lo enfoca con demasiada frecuencia en las escuelas, priva al mundo del tesoro inapreciable de la palabra de Dios. La obra de la alta crítica, que es lo mismo que el método histórico crítico, al disecar, conjeturar y reconstruir, está destruyendo, porque aquí viene, es un asunto de salvación, porque dice, está destruyendo la fe en la Biblia como revelación divina y está privando a la palabra de Dios del poder de regir, elevar e inspirar las vidas humanas. Es un asunto no académico, es un asunto de salvación. Muy importante. Y creo también que la relación de texto-contenido, lo cual estaba abordando el pastor Veloso, es bueno tenerlo en cuenta porque cuando nosotros vamos al texto original de la Biblia, en hebreo o en griego, y por ejemplo, ponemos que el texto dice sábado. En 1960, la revisión 1960 colocó día de reposo. ¿Ustedes recuerdan eso? Y entonces en la parte de abajo, con un asterisco, le pusieron aquí, equivale a sábado. Pero está tan chiquito que definitivamente lo que queda arriba es día de reposo. Ahora, lo lee un musulmán, para él día de reposo es viernes. Lo lee un evangélico, un católico, para él día de reposo es domingo. Lo lee un adventista del séptimo día y dice es sábado. Lo lee un judío y dice es sábado. El punto de la relación texto-contenido, debemos entender que no va de lector a texto, sino de texto hacia la cultura. Es el texto el que predomina y tira la línea de sentido, no la cultura o el traductor que le impone su visión al texto para que el texto diga lo que él quiere que diga el pasaje. No es eso. En realidad, nuestra vida cristiana es una sumisión a lo que la Biblia dice, no que la Biblia se someta a lo que nosotros queremos que la Biblia diga. Ahora, yo quiero que en el tiempo que nos resta enfaticemos cómo se aplica esto al asunto de la ordenación de las mujeres, porque hemos hablado mucho de los dos métodos, pero quiero traer a colación algunos textos específicos de cómo se aplica el principio modificado a ciertos textos bíblicos. ¿Tú me permitirías agregar un detalle más antes que pasemos a ese otro punto? Que para mí, dentro del método de estudio y de comprensión del texto, que eso es la hermenéutica, es muy importante. Los llamados silencios de Dios en la Escritura. Dicen, no está en la Escritura ni que sí ni que no. Hay un silencio. Por lo tanto, podemos hacerlo. Podemos hacer lo que queramos. Bueno, parece lógico. ¿Verdad que parece lógico? Pero en realidad tenemos que ir con mucho cuidado con un razonamiento de esa clase. Porque si estamos trabajando con revelación, la revelación está en la palabra dicha por Dios. Amén. No en la palabra que Dios no dice. A mí me resulta sorprendente que gente de cualquier nivel cultural que salga de la ausencia total de cultura técnica en una determinada área, nos diga que el silencio tiene algo. Ni filosóficamente se admite eso. El silencio es solo eso, silencio. Y en el silencio no hay nada. No es científico. No es científico, absolutamente. Porque si yo digo que el silencio tiene algo, ya ni racional es. ¿Se dan cuenta ustedes? Porque mi razón inmediatamente me dice, pero, escucha, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo? ¿Desde cuándo el silencio tiene algo? Fuera de silencio no tiene más nada. Y nosotros le agregamos cosas al silencio de Dios. Si el mío no tiene nada, ¿con qué derecho yo puedo atribuirle a Dios cosas que Él no dijo? Y estamos diciendo,
y eso va a estar vinculado directamente con lo que tú vas a introducir luego, es, Dios no dijo nada sobre la ordenación de mujeres. Eso mismo ya debiera ser una advertencia. Cuidado, dice el de White, cuando Dios guarda silencio, nosotros tenemos que hacer lo mismo, y si tenemos discrepancias, terminar la discusión inmediatamente. Ahora, nosotros queremos aprovechar el silencio de Dios para meter toda la ordenación de mujeres ahí. No dijo nada en contra, entonces nosotros podemos decir todo lo que queramos. Pero hay otro detalle, también agregan, no dijo nada acerca de la ordenación de los hombres. Pero solo lo dicen para justificar lo que van a introducir. Porque sobre la ordenación de los hombres no solo hay silencio, no solo hay contenido de palabras, también hay contenido de práctica, también hay un proceso histórico que se ha seguido a través de siglos, y si ustedes quieren, milenios, inalterables. Cuando Dios dijo que Aarón y sus hijos debían ejercer el sacerdocio, no dijo todo el pueblo. Cuando vino Coré, Datán y Abiram y dijeron, ¿no es todo el pueblo santo? ¿Por qué solamente Aarón y sus hijos, varones? Pero resulta que Dios no les admitió esa argumentación. Y ellos pagaron con su vida el atrevimiento y la rebelión que cometieron en ese instante. Ahí hay una expresión clara, confirmada, en la forma más dramática, que la palabra de Dios, cuando está emitida, está dicha y es terminante. Bueno, fuera el único caso, tal vez habría espacio para alguna discusión, pero no es el único caso. A través de todo el Antiguo Testamento siempre es así. En el Nuevo Testamento vuelve a ser lo mismo. Eligió a los 12, todos varones. Eligieron a los diáconos, todos varones. Eligieron a los ancianos en las iglesias, todos varones. No hay solo una anciana mencionada en toda la Escritura. Y están los nombres de las gentes. Además, las estructuras del idioma favorecen la ordenación masculina, porque las estructuras donde están referidos son todos masculinos. Los artículos, los adjetivos, los sustantivos. En griego no hay confusión como en inglés, en que en inglés puede no estar el género definido, pero en griego está todo definido, en el idioma original está todo definido. Entonces, ¿por qué en esos casos no utilizan la estructura del idioma para decir esto, el idioma, la estructura, las palabras nos están diciendo que es todo masculino? No dicen, es silencio, Dios no dice nada. ¿Cómo no dice nada? Está dicho de sobra, hasta con palabras, que sea marido de una mujer. Pero también está el otro elemento, y es la parte afirmativa de la Biblia. Es decir, el hecho de quiénes son los oficiantes en el santuario en el Antiguo Testamento es un hecho de afirmación positiva que revela la voluntad del Señor. En el caso de la iglesia cristiana primitiva, nos encontramos que quiénes eran los apóstoles, quiénes eran los líderes de la iglesia, quiénes eran los pastores, quiénes eran los obispos, quiénes fueron los ancianos, está claramente delineado en ese sentido. Y quizás debamos aclarar algo en el cual creo que estamos todos de acuerdo, y es que nosotros creemos que las damas desempeñan una función sumamente positiva y valiosa dentro de la iglesia. El punto en el cual nosotros estamos quizás unidos es en un problema, es en hacer o practicar algo que la Biblia no dice, y ese punto es relativo a ordenación. Tenemos consenso en ese sentido aquí, creo. Es decir, el punto es el tema de ordenación, el ir más allá de lo que está revelado, en poner algo que definitivamente no está en la práctica bíblica, que no está en el texto de la Sagrada Escritura. Bueno, ahí es donde entonces nos acusan de
creer que el texto no tiene error y que el texto es rígido y que no se puede modificar. Pero efectivamente el texto bíblico no se puede modificar. ¿O se puede? Ahora vamos a hacer una transición al uso modificado del método histórico crítico y vamos a tomar 2 ejemplos bíblicos. ¿Cómo manejan los que están a favor de la ordenación de la mujer, por ejemplo, Gálatas 3:28? Yo puedo decir que históricamente, desde que comenzó la discusión sobre la ordenación de mujeres, se ha venido utilizando desde el 73, que fue la primera reunión importante en esta cuestión, se ha venido utilizando Gálatas como la base doble, base de la liberación de mujeres y segundo, como el elemento básico para interpretar la Escritura. Veamos el texto primero. Sí, tal vez Billy puede leer lo que ya lo encontró. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Bueno, en este texto encuentran la igualdad total de hombres y mujeres y por lo tanto dicen, si son iguales, se puede ordenar a hombres y mujeres. El caso es este. En primer lugar, ¿cuál es el contexto? Salvación. ¿No es cierto? Porque ya nos acusan a nosotros de ser superficiales. Y lo primero que tenemos que preguntarnos cuál es el contexto inmediato y el contexto general en la Escritura para no ser superficiales. El contexto inmediato es la salvación. La salvación es para todos. La fe y la observancia de la ley. Entonces, si la salvación es para todos, no hay diferencia entre un esclavo y uno que es libre, no hay entre judío y gentil, no hay diferencia entre un hombre y una mujer. Todos tienen los mismos privilegios o la misma promesa o el mismo ofrecimiento del Evangelio. Igualmente, todos pueden aceptarla por el mismo método que es por la fe y de esa forma la salvación es igual para todos los seres humanos. O sea, tienen una ideología que le imponen a la Escritura, porque Bueno. la cultura lo exige y porque ellos lo creen, ignoran el contexto y le imponen a la Escritura un significado que no está allí. Exactamente. Y ese significado no viene de la Escritura, porque si hubiera otros textos en otras partes relacionados con la ordenación específicamente, que tuvieran alguna conexión con esta expresión, entonces podríamos decir, aquí hay alguna cosa. Y tendríamos que preguntarnos cuál es. Acá hay un problema, aquí hay un problema serio. Es decir, yo creo que esta parte no la debemos tomar livianamente. En primer lugar, cuando vamos al texto, lo que el texto nos plantea y lo que está allí, lo que leemos, es que hay una distinción de nacionalidades de origen que se plantea, habla de judío y griego. Las condiciones civiles, es decir, frente a la ley romana, esclavos libres, la diversidad de género, femenino, masculino, etc. Eso es lo que está hablando el texto. Pero cuando ahora uno busca la palabra ordenación en el texto, la palabra no está en el texto. Cuando busca la palabra ordenación en el contexto, la palabra tampoco está en el contexto. Si uno dice, bueno, quizás está hablando aquí... Ni el concepto, porque la palabra no está en ninguna parte. De la imposición de manos, ¿sí? Tampoco está la imposición de manos. Y no está ni en el texto, ni está dentro del contexto. Ahora, cuando eso se transporta fuera de Gálatas a todos los escritos paulinos, tampoco lo encontramos. Entonces el punto es, aquí, respondiendo a la pregunta, se está produciendo algo que Mario lo puede explicar mejor, que se llama eisegesis. Porque claro, el proceso normal que nosotros seguimos es exégesis. Es decir, vamos al texto y el texto nos dice
el punto. Es el texto el que nos informa. Sustraemos del texto. Es claro. Pero cuando hacemos lo inverso, nosotros vamos a imponerle al texto lo que nosotros entendemos que el texto debe decir. Y ya allí el texto deja de ser el valor de información y el valor de inspiración para nosotros, sino que ahora comenzamos a nosotros inspirar al texto. Y eso no es inspiración divina. Y ese texto lo usan también los que están a favor del matrimonio homosexual. Dicen que si no hay varón ni hembra, pues un hombre se puede casar con un hombre y una mujer con una mujer, que tiene implicaciones hermenéuticas para la iglesia adventista también. En realidad, utilizar este texto como un elemento hermenéutico para interpretar todos los escritos de Pablo, y además, no solo los de Pablo, porque también todo el Nuevo Testamento lo quieren interpretar sobre la base del contenido que le atribuyen a este texto, entonces nosotros estamos superando completamente la revelación divina y transformando lo que está en nuestra mente en el verdadero contenido que va a tener la Escritura. Y eso obedece a sistemas de interpretación de textos literarios que están en boga en nuestros días, ahí afuera, para textos no bíblicos, que también los teólogos han traspasado para interpretación del texto bíblico. ¿Por qué? Porque ya están habituados a equiparar el texto bíblico con cualquier producción literaria humana. Esto también es una producción literaria humana, aquello también. Entonces los principios de análisis de textos literarios creados por el ser humano se aplican a los principios, a los textos creados por la inspiración de Dios, cosa que no es compatible con todo el contenido de la Escritura. Yo creo que el otro elemento importante aquí, pastor, es que los acuerdos de Río, porque en esto es importante recordarlos, nos permiten llegar a este pasaje y leerlo armoniosamente con el sentido original que tiene, y no permitir ese tipo de, no quiero ofender, pero esto técnicamente es una manipulación del texto, porque es ponerle al texto un valor que el pasaje no tiene, es imponerle un sentido al texto que el texto no tiene. Y cuando hacemos eso, justamente normas como el que la Iglesia siguió en Río de Janeiro en 1986, intentaron proteger a la Iglesia de que este tipo de desviaciones hermenéuticas, de procesos de interpretación aviesos, llegaran a primar sobre la lectura de la Biblia. No quisiera que terminemos esta discusión sin incluir el texto de 1 Timoteo 2, 11 y 12 y cómo lo manejan los que están a favor de la ordenación de la mujer. Tal vez, doctor Biaggi, si usted pudiera leer eso, 1 Timoteo 2, 11 y 12, va a ser una ayuda para la próxima discusión. 1 Timoteo 2, 11 y 12. La mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerce autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime. En el versículo 13 dice, porque primero fue tomado Adán y después Eva. ¿Ok? Ahora, lo que quiero tratar es que el razonamiento de Pablo es que el hombre debe tener la autoridad y da razones que se basan en Génesis. ¿Cómo explican a los que favorecen la ordenación de la mujer esto, imponiéndole un contexto de supuestamente del Éfeso de aquella época, doctor Veloso? Bueno, ocurre que es cierto que había en Éfeso una situación complicada y Pablo igual hace referencia a los maestros, falsos maestros en su texto a Timoteo. Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso. Y como pastor, él tenía que atender este problema, como todos los problemas que surgen en la iglesia que un pastor atiende. Entonces, allí se había producido la venida de predicadores, pseudo predicadores, maestros falsos,
que enseñaban doctrinas falsas. En ese actuar de enseñanza falsa, es cierto que hubo mujeres que aceptaron esa forma de pensar y que estaban creando un cierto tumulto dentro de la iglesia. No solo mujeres, sino también hombres. Había en el ambiente del Imperio Romano un elemento cultural que normalmente lo que están explicando del otro lado del contenido esta situación no toman en cuenta. Era el surgimiento de la llamada nueva mujer romana, un movimiento feminista muy parecido al nuestro de hoy, que estaba reclamando derechos para la mujer, derechos políticos, derechos económicos, derechos de vivir su vida como ellas quisieran, y entonces estaban modificando sus vestimentas, estaban modificando su actuación en la vida pública, estaban creando toda una convulsión social, diríamos, feminista. Ahora, lo interesante es que Pablo reacciona aquí, y si algo de influencia cultural tiene este texto, es su reacción contra el feminismo. No lo dicen, ocultan ese dato. ¿Por qué? Porque prefieren dibujar la situación de la mujer sometida, prisionera de las costumbres del imperio, obligadas a estar reducidas a su familia, los hombres son dominantes en toda la sociedad, que también es cierto. ¿No es cierto? Pero el cuadro entero es las dos fuerzas porque está surgiendo este movimiento. Ahora, cuando Pablo les habla acerca de ropas, de adornos, de sometimientos, de todo esto, está simplemente yendo en contra de esa reacción de la nueva mujer romana. Si es que vamos a hacer una lectura cultural. No es que esté liberando a la mujer para que la mujer esté libre de acuerdo con lo que leímos en Gálatas, sino que Pablo está diciéndole, y miren, y el texto es hasta groseramente claro, por decirlo de un modo grotesco. Dice, por tanto, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio. Han hecho un tremendo problema de estas dos palabras, la palabra enseñar y el ejercicio del dominio. El dominio es simplemente el derecho de comandar. Entonces la mujer, según Pablo, no tiene derecho de comando sobre el hombre, en cualquiera de los niveles del comando. Sea un comando extremo, así abusivo, o leve, ellos hacen un tremendo argumento de que en cuanto a esta intensidad del comando. Pero en realidad, aquí lo que está hablando es de que no tiene derecho a enseñar en ejercicio de autoridad. Es el contexto. Para demostrar autoridad. Y entonces ellos creen que si el texto dice la palabra dominio en forma abusiva, lo que está condenando es el abuso y no el comando igualitario. ¿Pero dónde dice eso en el texto? En el texto no está, eso es simplemente una reconstrucción del texto basado en uso aparente de un idioma que está en la literatura griega, pero que en la literatura del Nuevo Testamento no aparece, simplemente, porque esta es una palabra única en el Nuevo Testamento. Entonces, sacar comparaciones de los usos de los términos cuando no hay otros términos para comparar es un abuso del texto, simplemente.
Sí, lo interesante es que le imponen al texto un significado cultural. Por ejemplo, el argumento que usa Pablo dice, porque Adán fue formado primero y luego Eva. Ellos dicen que la razón por la cual dijo eso no es porque en Génesis dice que el hombre debe ejercer el liderazgo, sino que ellos dicen que las mujeres en Éfeso estaban enseñando que Eva fue creada primero y luego Adán, y que por esa razón Pablo estaba rectificando esa idea. Pero eso no es algo que aparece en ninguna parte del contexto. No está en el contexto ni está en ningún texto de la época que nos diga que era eso lo que estaban enseñando a las mujeres. No, en realidad esa es una reconstrucción del contenido. Pero al margen de eso, eso no cambia el orden de Génesis. Sí, no lo cambia. Porque tampoco, dice Pablo en su argumentación, ninguna situación del ambiente cultural de la época cuando está escribiendo. Las razones que él tiene son todas para allá, para el Génesis. Ahora, si es cultural la interpretación, si debe ser cultural, ¿cultural de cuándo? ¿De la cultura que el texto está mencionando o de la cultura del lector, en ese caso la época del Imperio Romano, o del lector del siglo XXI, en el caso la cultura nuestra? ¿Cuál cultura? Ahora, para mí hay un hecho importante en todo esto, y es que el flujo de la autoridad en la Biblia se está moviendo de Génesis hacia Nuevo Testamento, se está moviendo de Génesis hacia Pablo, y Pablo le está informando a la iglesia cristiana primitiva y le está diciendo, nosotros debemos tener en cuenta esto porque la Biblia lo dice así. Aquí nos encontramos con que lo que este sector está haciendo es tratando de modificar a Pablo para que Pablo diga algo que esté en armonía con la cultura, pero definitivamente al hacerlo encontramos que Pablo entraría en problemas con lo que dice Génesis y con lo que se practicaba en el Nuevo Testamento. Además, aquí fíjense ustedes, Pablo utiliza dos argumentos. Porque Adán fue formado primero, es decir, la prioridad. Y segundo, y Adán no fue engañado, la calidad, la personalidad, la conducta, la forma de proceder. Las dos cosas están vinculadas y son argumentos que proceden del Génesis. No, van a desacreditar esta argumentación, lo hacen, pero está escrito por Pablo. Ahora, si Pablo no tiene autoridad para revelar lo que Dios le inspira, entonces ¿qué autoridad nosotros tenemos para corregir el presunto error de Pablo en estas cosas? No hay error en la Escritura, y en ese aspecto los contenidos de la Escritura no tienen error, porque proceden de Dios. Y el contenido aquí, la argumentación, está basada en lo que ocurrió en el tiempo de Génesis, en la creación, y no en el momento de Pablo ni en el nuestro. O sea que hay peligro de ignorar el contexto, tal como Gálatas 3:28, o de imponerle un contexto exterior al texto, como hacen con 1 Timoteo 2:11 y 12. Eso es lo que decía Daniel en cuanto a la eisegesis. Es decir, sí, yo en lugar de extraer del texto un contenido, se lo coloco. Y no me importa lo que realmente el texto contiene, sino lo que quiero hacer es que el texto contenga lo que yo necesito. O de acusar, como lo hacen en el caso del libro Junias, la primera apóstol mujer de Ep, que es el que es la base del pensamiento de este artículo que salió en la revista Ministry, que lo califica de una interpolación, es decir, de una inclusión posterior, pero que originalmente no estaba dentro del texto, cuando le aplica otro pasaje, no es el que estamos hablando aquí, y está usando alta crítica en relación con el texto. Es un alto crítico. Es por supuesto. Bueno, prácticamente el tiempo se ha ido. Quiero agradecerle a todos estos distinguidos caballeros por estar dispuestos a estar en esta discusión. Quiero terminar resumiendo con 3 citas del Espíritu de Profecía sobre la metodología correcta de interpretar la Escritura. La primera cita se encuentra en Manuscript Releases, tomo 2, página 96.
Nada se gana con tratar de comprobar con argumentos el origen divino de la Biblia. La Biblia es su propio intérprete, contiene sus propias llaves. Las Escrituras mismas contienen las llaves que abren las Escrituras. Sola Escritura. La otra cita, la segunda, está en Our High Calling. La busqué en español, no la conseguí. Página 207, yo la traduje. La Biblia es su propio intérprete. Con hermosa sencillez, una porción se vincula con la verdad que se halla en otra porción, hasta que la Biblia se combina en un entero armonioso. La luz que resplandece de un texto ilumina alguna otra porción de la palabra que, según parece, es más difícil de entender. Y la tercera cita está en Testimonies for the Church, Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 499. Aquí viene la clave, yo creo que esto es clave. Cuando usted escudriñe las Escrituras, lo que hablaba el doctor Veloso, el que quiere conocer la verdad, Dios le mostrará si la doctrina es de Dios o no. Sí. Cuando usted escudriñe las Escrituras con un deseo ardiente de aprender la verdad, Dios imbuirá su corazón con su espíritu e impresionará su mente con la luz de su palabra. La Biblia es su propio intérprete. Un pasaje explica a otro. Al comparar pasajes que tratan el mismo tema, usted discernirá una belleza y armonía que nunca soñó. 3 citas que expresan el método histórico gramatical claramente. ¿Algún comentario final? Tenemos como 1 minuto. Yo creo que básicamente debemos invitar a nuestros hermanos que están contemplando este programa a que sometamos nuestra vida y nuestra praxis en el ejercicio de las costumbres y prácticas de la Iglesia a la autoridad de la Biblia, Amén. A lo que el texto dice. No es la cultura la que nos dicta lo que nosotros debemos vivir. Es la Biblia la que nos dicta a nosotros que influyamos sobre la cultura, el mensaje que el Señor nos ha dado. Amén. Yo quisiera decir una cosa un poquito más cercana a cada uno de nosotros. Es cuando votamos por doctrina, no votemos lo que nos parece a nosotros, votemos lo que Dios dice. Amén. Porque Dios es el que define la doctrina. Amén. O sea, no solo de pan vivirá el hombre. Primera de Juan 5:4. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Amén. La palabra es el fundamento de nuestra fe. Amén. Ok. Listo.